Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor a cada uno de vosotros. Vamos a compartir un maravilloso libro, La construcción de la realidad, del científico Jacobo Grinberg Silverman, en comentarios número 2. Introducción. El mundo, como lo percibimos, resulta de la activación de nuestras células cerebrales. Esta afirmación es la tesis en que se basa la presente obra. Más aún, la única diferencia entre el mundo físico y el mundo de nuestros sueños es en términos de si los estímulos que activan estas células lo hacen a través de nuestros órganos sensoriales, estímulos externos, o a través de una activación interna, estímulos internos. Tanto la realidad que llamamos externa como la que denominamos interna son una construcción que depende de nosotros y como tal es modificable. El mundo y su realidad son una descripción que depende en sus características de nuestra estructura genética y nuestra historia personal. No podemos cambiar por ahora nuestra estructura genética, pero sí podemos modificar nuestra historia. En ese instante la descripción cambia y el cambio nos hace libres. Este libro no pretende ser una demostración objetiva y irrefutable de las anteriores consideraciones, es solo un estímulo que en algunos provocará cambios y en otros no. Que el lector aprenda a leerlo, que no dependerá de las palabras aquí consignadas, sino de él mismo. Para mí ha sido una delicia escribirlo y con ello me doy por satisfecho. Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y a su director, licenciado Gerardo Bueno Cirón, el apoyo que me brindaron para la realización de esta obra. Índice original. Primera parte, cuentos, la construcción interna, Janios de Or, Acópilo Susceptita, el 039, el observatorio. Segunda parte, comentarios de la construcción interna del mundo, del sentirse importante, de los opuestos, de los acuerdos, de la herencia, de la experiencia interna, de la duración de los cambios, de los enemigos, del aprendizaje, de los hijos, del aprender, de la introyección de los otros, de la memoria, del miedo, de la realidad como experiencia interna, de las imágenes, de la lógica, de los juicios, del hombre de ciencia, de la certeza, de las dudas, del conocer, de los niveles, del sentir y de la dependencia, de la comunicación. Índice general de la certeza y de los cambios, de las interacciones, de la expectancia, del enseñar y del aprender, de la serenidad, de los umbrales, del vivir y del entender, de las propiedades emergentes, del tiempo, del esperar, del camino, del dejar salir, de la libertad, del sueño, de los opuestos y de las vivencias, del entender y el cambiar, del saber que se sabe, de la autoridad, de los eventos externos, de la Biblia, de las drogas, de la muerte, del lenguaje, de la realidad de los sueños, del autoconocimiento por la observación, de la redundancia, de la imaginación y de la memoria, de las decisiones, del tiempo y del pensamiento, de la creación y del conocimiento, del preguntar, del sentir y de los análisis, del no ver, de las condiciones del aprender, del amor. El universo tiene tantos centros como seres vivientes. Alexander Solzhenitsyn. Nada pasa cuando pasa el tiempo, Octavio Paz. Para entender algo, primero es necesario dejar que nazca. Made J. García Suazo. Ver la luz es un reto continuo. Cuando la vemos no lo creemos, pues pensamos que no es fácil y así seguimos un cambio con los ojos vendados. Lázaro Brunner. Parte 1. Cuentos. La construcción. La lámpara hacía brillar el cuerpo inerte. El quirófano olía limpio mezclado con éter y acetona. El corte seguía el curso correcto. La femoral había sido ligada y el peligro de hemorragia había pasado. La sierra quirúrgica despedía polvo de hueso y ozono. La inyección del anestésico había sido lo más terrible. La anil casi se había resistido, pero el recuerdo del dolor era más fuerte que el terror de perder la pierna. En el momento en que el líquido ambarino penetraba sus venas, supo que ya no era posible volver atrás. Atrás, atrás, atrás. La sensación del viento golpeando la cara era deliciosa. La velocidad era tal que casi parecía volar. Ir conduciendo la motocicleta hacía sentir al anil que nada era más poderoso que él.
El asfalto parecía desaparecer bajo las ruedas y el paisaje se movía hacia atrás con un ritmo vertiginoso y fantástico. El hombre pensaba Lanil, siempre debería sentirse así, dueño de sí mismo y de su máquina, jamás un objeto y un efecto de la misma. Las curvas de la carretera eran suaves y ascendían en ligera pendiente. Lanil llevaba todo su equipo para acampar. Pensaba llegar a la montaña nevada al anochecer y montar la tienda de la campaña en faldas mismas de la mole helada. Al amanecer empezaría la ascensión. Sería la máxima delicia llegar a las alturas sintiendo que todo el planeta estaba sosteniéndole. Lanil no vio el tráiler. El impacto fue tan terrible que su cuerpo salió disparado y después de volar 30 metros cayó en una hondonada. Los médicos no se explicaban el milagro. Había una fractura expuesta en la pierna, pero fuera de eso y de algunas raspaduras, el accidentado estaba bien. Era una verdadera molestia andar con la pierna enyesada, si bien solo faltaban 3 meses para que le quitaran el yeso. La imposibilidad de correr, escalar montañas o viajar en motocicleta era desesperante, pero todo ello era poco comparado con las continuas cosquillas y el deseo de hacerlas desaparecer. La infección había empezado después de aquella maldita noche en que, vuelo loco por el cosquilleo, la niña había tomado una larga aguja e introduciéndola entre su piel el yeso había rascado el lugar de la herida. El dolor era terrible, parecían mil fuegos que penetraban en la rodilla y nunca terminaban ni se calmaban. Ningún antibiótico o tratamiento daba resultado. El dolor persistía como si alguien de fuera estuviera azuzándolo e intensificándolo. No había escapatoria ni refugio. Aún el sueño era infierno. Las pocas ocasiones en que Lanil lograba dormirse, sus sueños estaban plagados de diablillos que con grandes cuchillos penetraban en procesión interminable a su rodilla. Lanil se convirtió en una rodilla. No había otro pensamiento, idea o sensación más que el olor en la rodilla. En la rodilla, siempre en la rodilla. Habían pasado 6 meses desde aquella noche. El dolor seguía igual, aunque se había transformado de quemante a punzante. Eran ondas que subían y bajaban 10 veces por minuto. Lanil las había contado miles de veces. Era dramático oír a aquel ser enfermo siempre gritando en aquella frecuencia. Lanil no entendía por qué los médicos no podían aplacar su dolor. Había ido a consultar a los mejores especialistas y ninguno había podido hacer nada. Lo único que quedaba cierta ayuda a Lanil era la morfina. Habían tenido mucho cuidado de no volverle adicto, inyectándole dosis muy pequeñas y solo cuando era absolutamente necesario, pero como podía esperarse, Lanil cada vez necesitaba con mayor frecuencia de la droga. Desesperado por el dolor, por su adquirida adicción y por la frustración de los tratamientos médicos, Lanil decidió probar otros métodos. El camino a la sierra empezaba en aquel desértico y polvoriento pueblo. Todo era café, desde las calles y las casas hasta la ropa de los habitantes. Lanil se había inyectado morfina 2 horas antes y permanecía adormecido en el asiento posterior del jeep. El chofer empezó a la ascensión. La brecha estaba en construcción y la tierra que desprendían las palas de los trabajadores y los bulldozers pronto cubrió con una capa oscura el techo y el parabrisas del rover. Después de 3 horas de viaje, empezó a aparecer la vegetación selvática. El aire se humedeció y la neblina impedía ver el abismo que bordeaba el camino. El jeep empezó a dar tumbos y en uno de tantos Lanil empezó a despertarse. El paisaje era impresionante, los helechos y los árboles formaban un túnel oscuro y húmedo a lo largo del cual viajaban. En momentos, a través de un claro en aquella selva, se podía ver un valle que desde aquella altura parecía estar construido por formas geométricas perfectas de distintos tonos de verde. Lanil olvidó por un momento su dolor y quedó cautivado por la vista. Recordó sus días de alpinista y sintió una gran nostalgia. El hombre, pensaba, había nacido para ver siempre las cosas desde esa altura. El mundo era maravilloso y quien no lo supiera disfrutar estando sano era un perfecto animal. Hacía mucho tiempo que Lanil no se había sentido tan bien. Recordaba que ir a ver a los médicos que le prometían la tan esperada curación siempre había tenido esperanzas, pero nunca había estado tan seguro como en ese momento. Si bien era cierto que no conocía al brujo de la sierra, había oído de curaciones milagrosas realizadas por ese chamán que algunos consideraban casi un santo. El jeep cayó en un agujero y fue a tal impacto recibido por la rueda trasera que Lanil se olvidó de todos sus razonamientos y empezó a gritar de dolor. Desesperado, ordenaba a gritos al chofer que parara. Este obedeció a Lanil, quien después de una búsqueda frenética encontró la jeringa. Nunca había sido inyectado 2 veces en un lapso tan corto, pero era tal su dolor que no le importaron las posibles consecuencias.
El paisaje se empezó a teñir de rojo. Los árboles lanzaban sus ramas en todas direcciones y las brechas parecían un río de lava fosforescente que reptaba como un enorme ofidio. El valle era un tablero de ajedrez gigantesco, todo cubierto por una cúpula violeta, llena de grandes ventanales. La Nil se asomaba por uno y movía unas piezas de ajedrez vidriosas que tenían forma de rodillas. El juego sería de vida o muerte. Cada movimiento de las piezas debía hacerlo con el máximo cuidado y después de profunda reflexión. La apertura fue magnífica y su contrincante, aquel helecho gigantesco, se quedó reflexionando durante una eternidad antes de atravesar a mover el peón. La Nil atacó a fondo con los caballos. Debía matar al rey o de lo contrario todas las piezas lo matarían a él. Llegaron al anochecer. La Nil seguía dormido y el chofer, conocedor de la sierra, enfiló el jeep en dirección de la casa del brujo. La choza era oscura y el humo de la hoguera estufa penetraba en los pulmones de la Nil. Las llamas pintaban la cara del chamán con tintes anaranjados y sus grandes trenzas completamente canosas le daban una apariencia fantasmagórica. La Nil le señaló su rodilla enferma y exageró un gesto de dolor esperando que aquella figura rodeada de humo comprendiera. El brujo se acercó a la Nil y con un movimiento muy suave puso al descubierto la zona dolorida. La observó atentamente durante un largo intervalo y momentos después salió de la choza. La Nil miró al chofer y éste le hizo un gesto de asentimiento. Después de media hora el brujo apareció cargando una copa de barro y varios otros recipientes. Le señaló a la Nil un petate y éste, comprendiendo, se recostó en él. El brujo tomó una brasa de la hoguera y la acercó a la copa de barro. Casi al instante la habitación se llenó de un olor agridulce que recordaba el aroma del incienso. El canto que siguió no tenía melodía, solo un ritmo cambiante que se repetía a intervalos isócronos de un recipiente. El chamán extrajo un polvo negro que esparció alrededor de la rodilla de la Nil. Al mismo tiempo que observaba directamente los ojos de éste, después de esparcir aquella sustancia, tocó la rodilla del enfermo y con un movimiento seguro pero suave, la empezó a frotar sin dejar de ver a los ojos del doliente. Este, que nunca había soportado el contacto de una mano con su rodilla, se sorprendió al no sentir ningún dolor y casi en forma refleja le sonrió al chamán. El brujo, como única respuesta, le hizo un gesto de desprecio. La Nil quedó traspasada de la punta de piel del vértex. Una sensación de frío intenso le empezó a llenar y su pierna comenzó a temblar. El dolor que siguió a la mirada de desprecio fue indescriptible. La Nil se retorcía sobre el petate y empezó a aullar. El brujo, sin apresurarse, cogió a la Nil por los hombros y le sonrió. Instantáneamente el dolor desapareció. El chamán señaló la rodilla de la Nil y después indicó el corazón y la cabeza de éste. Apagó el fuego de la copa de barro y se despidió sin pronunciar una sola palabra. El viaje de regreso fue aún más terrible y doloroso que el de venida. La Nil sentía que nunca había odiado a alguien tanto como a ese brujo. Todo el sufrimiento del viaje solo para oír unos cantos, oler incienso y luego ser señalado en la rodilla, el corazón y la cabeza. Era una farsa y si aquel desgraciado chamán pensaba que lo había curado, estaba completamente equivocado. El dolor seguía igual o más intenso que antes. Seguía. Carajo. Seguía. El consultorio estaba muy bien equipado. La Nil sintió confianza. Seguramente era un médico bueno. Por lo menos su nombre era muy conocido. Ya comprendo, decía el doctor, que la decisión es muy difícil, pero después de tantos meses de sufrimiento y del gran número de tratamientos fracasados, me temo que no hay otro remedio. No lo quiero engañar. Seguramente que ya no podré escalar montañas, pero con los nuevos aparatos de sostén usted aprenderá a caminar casi como antes y además ya no sentirá dolor. La operación había durado 6 horas y considerando su seriedad había sido todo un éxito. La Nil permanecería dormido durante una semana y en ese tiempo se disminuiría poco a poco la dosis de morfina. Esto pensaban los médicos, evitaría al enfermo dolores innecesarios y además le ayudarían a acabar con su adicción a la droga. Cuando la Nil se despertó, lo primero que hizo fue comprobar si todo había sido un mal sueño. Levantó la sábana y se quedó petrificado por el terror. Su pierna derecha había desaparecido. Todo fue por un buen camino durante las siguientes 2 semanas, pero una noche la Nil tuvo un sueño que le produjo tal impresión que se despertó completamente empapado en sudor. Había sentido cosquillas en su rodilla derecha. Las siguientes noches fueron un tormento. El sueño se repetía y poco a poco las cosquillas se fueron convirtiendo en dolor. Primero quemante y luego punzante.
y sucedió que la noche se convirtió en día. La Nil sentía con horror que su rodilla seguía estando allí. La sensación era tan clara y real como si su pierna no hubiera sido amputada. Ya no solo era un sueño, de nuevo la Nil se convirtió en una rodilla, todos los minutos de todos los días. Y sucedió que los gritos de la Nil se repetían con una frecuencia de 10 por minuto. Y sucedió que la Nil comprendió y señalaba la ausente rodilla, su corazón y su cabeza. Interna. Era costumbre levantarse temprano y salir a caminar por las calles empedradas. El aire fresco, cargado de olor a rocío, tierra mojada y paja húmeda. Al terminar la calle empezaba el monte, desde sus alturas se podían ver los techos de las casitas que formaban el pueblo, techos rojizos, acanalados, rodeando calles de piedra. Careñitos hacia todos los días al recorrido. Al llegar al monte sentábase en una roca y permanecía con la mirada perdida, pensando. El día anterior le había sucedido algo muy extraño. Después de pasarse toda la noche calentando la mezcla y añadiendo las sustancias necesarias para la transmutación, se había dado cuenta que la meta no era transformar la sustancia en oro. Recordaba la mirada de Porneus, su ayudante, los ojos abiertos expectantes enfocándolo. Careñitos había notado que Porneus lo veía y que esta visión debía ser muy diferente de la visión que tenía de él mismo cuando su imagen se reflejaba en el espejo. Era obvio, transformar la mezcla en oro era solo un juego comparado con poder convertirse en su ayudante y así verse a sí mismo. Debía ser magnífico tener la visión de Porneus con la experiencia de Careñitos. Aprendería más acerca de sí mismo, mucho más que dedicándose a fabricar oro. Careñitos se levantó de la roca e inspiró el aire de montaña, sintiéndose vivo y como recién despierto de un largo sueño. El problema no era de fácil solución. No podía calentarse o enfriarse a sí mismo, como la mezcla para esperar la transformación. Tampoco podía añadirse ácido o evaporarse. El método debía ser diferente. Careñitos era muy paciente. Todo alquimista debía aprender a hacerlo. De otra forma no se conseguía nada. Por ello no le asustó la perspectiva de tener que esperar mucho tiempo antes de encontrar la solución. Primero se le ocurrió que para verse a sí mismo con los ojos de Porneus, debería conocer bien a este. Durante 2 años el ayudante sufrió el más complejo o completo interrogatorio de que se tenga noticia, pero sin ningún resultado. Más adelante, Careñitos tuvo una idea. Se sentaría frente a su espejo metálico y trataría de ver sus propios ojos. Esto seguramente acercaría el momento. Porneus no podía entender cómo alguien era capaz de pasarse tanto tiempo frente a un espejo. Empezó a dudar de la salud de su maestro y a pensar cómo el resto del pueblo, que Careñitos se estaba volviendo loco. Después de 1 año de estar frente al espejo, lo único que Careñitos obtenía era un descomunal dolor de cabeza, por lo que abandonó ese método. Cierta noche Careñitos tuvo un sueño. Vio a Paracelsus llegando a su laboratorio con un gran matraz en las manos. Careñitos sabía que Paracelsus era el más grande alquimista de todos los tiempos. Por ello se atrevió a preguntarle el significado del matraz. Paracelsus lo miró a los ojos y con un movimiento finísimo dejó caer el matraz al suelo haciéndole añicos. Careñitos se despertó sudoroso. Todo acto de Paracelsus tenía un significado profundísimo. Haber destruido el matraz, aunque fuera un sueño, era una enseñanza que debía tratar de entender durante 10 días. Careñitos vivió en la montaña meditando en el sueño. Pensaba que al haber destruido el matraz, Paracelsus había querido decirle que aunque la alquimia era solo un camino, debía recorrerlo completo antes de llegar a donde quería. Que una vez recorrido, podría destruir la herramienta, pero no antes. Era muy obvio. Interrogando a Porneus o viéndose al espejo no conseguiría nada. Debía volver a su trabajo. El fuego ardía, llevaba 7 años de encendido y no había ocurrido nada. Careñitos estaba llegando a un grado tal de desesperación que sentía que iba a explotar. Había buscado durante 10 años y no había ocurrido absolutamente nada. No había logrado oro ni tampoco se había autotransformado. Careñitos tomó un hacha y empezó a destruir el trabajo de toda su vida. Al terminar se dirigió a la montaña, decidió a vivir como ermitaño. La cueva era fresca, la entrada estaba rodeada de enredaderas y una gran roca la obstruía a medias. Careñitos la había encontrado después de caminar por el monte durante 2 días y 2 noches. Cortó ramas y hojas de los árboles vecinos y las colocó en el fondo.
esa sería su cama. Buscó un tronco de abedul y con sus propias manos le quitó la corteza, lo trasladó a la cueva y con grandes trabajos la depositó en el centro de la misma. Esa sería su mesa y le recordaría que el centro es la esencia. Por lo menos eso había aprendido como alquimista. Las noches eran plácidas, solo se oía el murmullo del arroyo y el canto de los grillos. A las 6 de la mañana entraba un rayo de la luz anaranjado que parecía moverse a lo largo del piso de la cueva y que en el momento en que rozaba la cara de Careñitos lo hacía despertar. No había espejo metálico, ni matraces, ni fuegos, ni pornius. Careñitos se pasaba la mañana cazando. Cuando el sol indicaba las 2 y la tierra se caldeaba demasiado, volvía a la cueva con sus presas y se preparaba un almuerzo. En las tardes se sentaba junto al arroyo y tiraba piedrecillas, observando las ondas que se formaban y chocaban unas contra otras. En Tenier se comentaba la ausencia de Careñitos. Algunos decían que en uno de sus experimentos se había evaporado. Otros pensaban que en su locura se había tirado a algún abismo. Solo Pornius sabía que su maestro había ido en busca de su imagen. La tormenta era furiosa. Careñitos nunca había visto cosa igual. Los truenos hacían vibrar el interior de la cueva y la luz de los relámpagos parecía incendiar todo su cuerpo. Se vio las manos llenas de cicatrices y marcas provocadas por el fuego, los ácidos y el agua regia. La tormenta las pintaba de un violeta eléctrico. Se tocó la cara. A pesar del frío, sudaba. Sus manos empezaron a temblar. Careñito sintió que el estómago se le contraía. Había oído a otros decir que el miedo hacía sudar, temblar y contraerse el estómago. Pensó en un instante y se dio cuenta que por primera vez en su vida sentía miedo. Es una sensación desagradable, pensaba. Está dentro de mí como una sanguijuela pegada a mi estómago. No puedo creer que sea causada por la tormenta. Es solo un fenómeno natural. Careñitos temblaba, se recostó en su cama de hojas e intentó dormir, pero no pudo. Era demasiado intenso, mucha luz, mucho ruido, mucho frío. Recordó a Paracelsus y le pareció ver la caída del matraz y su destrucción en el momento de tocar el suelo. Sintió el miedo y empezó a gritar de alegría. Cualquiera que hubiera visto a esa figura humana salir de la cueva en plena tormenta y comenzar a bailar y agradecer a los truenos, hubiera pensado que se trataba de un fantasma, un loco o una fiera salvaje con forma humana. Careñitos agradecía la lluvia, nunca había sentido tal alegría. Su deseo de verse a través de los ojos de Pornius había desaparecido. Solo quedaba la sensación de haber vivido el miedo y de haber comprendido. Janius y Or. Or era un jefe muy maduro y jamás había permitido que el pánico cundiera entre su gente, y no iba a empezar a hacerlo ahora. Era cierto que aquel resplandor, el ruido terrible y el calor habían logrado alterar su característico estado de serenidad y la tranquilidad que por más de 20 años había logrado mantener en sus dominios. Pero todo eso había pasado ya, y ahora lo único importante era reconstruir las chozas destruidas y apagar los incendios. La asamblea de ancianos, reunida en la cueva ceremonial, le pedía explicaciones. ¿Qué había causado la aparición de la luz, el maremoto, el calor? ¿Por qué el mar había cambiado de color? ¿Por qué si Or había dicho que todo había concluido, según apareciendo los peces muertos y caía aquella ceniza del cielo? Or no lo sabía. Así se los hizo saber a los ancianos, pero también les hizo ver su decepción al notar que no habían aprendido que el mundo era mucho más misterioso y maravilloso que cualquier estructura que pretendiera explicarlo. Los ancianos comprendieron y dentro de cada uno de ellos surgió la certeza de que Or seguía siendo el maestro y dirigente, puesto que los hacía aprender. A la mañana siguiente la noticia era comentada por todo el pueblo. Habían encontrado 2 cuerpos humanos cerca del arrecife. Uno de ellos tenía graves quemaduras en todo el cuerpo y parecía haber muerto. El otro todavía respiraba, aunque muy débilmente. Or dio órdenes de llevar al sobreviviente a la choza mayor del poblado, en donde recibiría los cuidados adecuados. El mayor orgullo de Or eran sus reuniones con los niños. En la madrugada de todos los días venían todos los niños del poblado a la casa de Or y durante 4 horas discutían acerca de sus sueños. Hacían ejercicios de imaginación y platicaban de lo que habían aprendido el día anterior. Or les contó que había soñado con su difunto padre, el cual en su sueño le había señalado el fruto del árbol. Tomándolo con la mano, lo había examinado detenidamente mientras lo comía. Esto, les decía Or, significa que el conocimiento real se basa en 2 procesos. Uno de ellos es el saber y el otro es el sentir.
Le reveló que en el sueño su padre así los había indicado al tomar el fruto. Obsérvalo y comérselo. Alguien que sabe de sí es capaz de conocer lo que lo rodea al observar las relaciones de lo observable, sin que al mismo tiempo deje de sentirlas. Los niños asentían encantados. Uno de ellos mencionó que el día anterior había experimentado algo semejante al sueño de Or. Cuando estaba haciendo el amor con su amiguita, había entendido que alguien que sabe las cosas sin ser capaz de sentirlas, realmente no las sabe. De la misma forma, alguien que siente las cosas pero no las entiende, no las conoce. Es por ello que la verdadera sabiduría solo existe cuando se entiende y se siente. Una niña contaba que el día anterior había comprendido que sentir no tenía límites, que estos aparecían cuando se caía en un esquema rutinario y cuando se era espectador de sí mismo. Había visto una flor, era bellísima, y al observarla había sentido que la amaba. Esta sensación había llegado a un ser tan intensa que le empezó a dar miedo. En ese momento dejó de amarla, lo cual demostraba que la sensación de amar existió hasta el momento en que empezó a pensar en la intensidad de su sentimiento. Por tanto, hubiera seguido si el miedo no hubiera aparecido. Or pensó que era maravilloso aprender de los niños. Lo que decía era lo más profundo y real. Para Or, el día era altamente estimulante. Después de la reunión con los niños, analizaba con los ancianos cuestiones filosóficas. El día de hoy hablarán acerca de la certeza y su relación con el conocimiento. Al acabar la discusión, Or tenía planeado ir a visitar al sobreviviente. ¿Qué es lo que había sucedido? En verdad los ancianos tenían razón al sentirse preocupados. Nunca había pasado algo semejante. Or pensaba que aunque fuera lo peor, no debía afectarlo. Si bien no podía evitar sentir curiosidad y preocupación, probablemente el sobreviviente sabría. Cómo dolía el cuerpo, todo movimiento representaba un esfuerzo gigantesco. Probablemente tenía algunas fracturas y seguramente quemaduras de primero y segundo grado. Janius trató de abrir los ojos, la luz era quemante y además ese olor extraño, mezcla de sudor, humo, paja mojada y orines. Empezó a recordar la vista desde el globo astronómico. Era espectacular. El mar mostraba un color intensísimo. La atmósfera era límpida y no se veía nube alguna. Su compañero estaba ocupado con el barco no barómetro cuando les llegó la transmisión radiofónica. Solo alcanzaron a oír el jadeo y la desesperación del operador, y ahora sus dolores y el olor desagradable. Or observaba a Janius, adivinó los sufrimientos y sintió su esfuerzo desesperado por abrir los ojos. Su cuerpo era musculoso, las arrugas en la cara indicaban una persona de carácter fuerte y una capacidad de decisión. Or no podía asegurarlo, pero sintió que aprendería muchas cosas del herido. Janius se asombró de la estatura de Or. Era un verdadero gigante. La mirada de aquel Goliat era extraña. Había un brillo casi fosforescente en sus ojos y su expresión era casi filosófica, aunque por su vestimenta se adivinaba que era un hombre primitivo, quizás algún miembro de una tribu que no se había puesto en contacto con la civilización. Or le preguntó cómo se llamaba. La contestación de Janius fue una mezcla de sonidos guturales y tonos agudos. Tendrían que enseñarle su idioma, de otra forma no iban a poder comunicarse. Or pidió a dos de sus niños que le enseñaran a hablar a aquel hombre. La reunión con los ancianos se realizó 6 meses después. Janius se encontraba perfectamente recuperado y su conocimiento del idioma nativo era ya suficiente para poder comunicarse fácilmente con ellos. La reunión había sido idea del propio Janius. Los últimos 2 meses se le había visto desesperado y molesto. Todo lo que veía parecía ponerle en un estado de ánimo muy parecido al mal humor. Las pocas ocasiones en que hablaba mencionaba su desacuerdo con lo que lo rodeaba y explicaba que se estaban cometiendo muchos errores en la forma de educar a los hijos, en la manera de comunicarse y aún lo de hacer el amor. Así, a la vista de todos, cuando Janius hablaba, todos los escuchaban y le sonreían, pero nadie parecía tomarlo muy en serio. Los ancianos se dispusieron a oír a Janius. Or les había pedido que fueran considerados y que no olvidaran que Janius tenía una historia y experiencias internas muy diferentes de las que ellos compartían. Janius empezó agradeciendo todas las atenciones y amabilidades que habían dispensado. Or notó el desconcierto entre su gente. Era absurdo que alguien agradeciera. Era verdad que Janius venía de un lugar muy alejado, pero era exagerado su primitivismo. Janius empezó a explicar que en su lugar de origen se le consideraba toda autoridad por su conocimiento y manejo de la ciencia. Era inconcebible. El mismo Or empezó a inquietarse.
Sus niños entendían desde los 4 años que vanagloriarse por tener conocimiento solo significaba que estos no existen sino como datos. Y aquí una persona aparentemente adulta que no había pasado de los 4 años. Un anciano empezó a hablar. Janius le pidió que lo dejaran terminar. Esta observación provocó tal risa entre los miembros del consejo que Orr se vio obligado a intervenir. Hizo una señal que significaba tener paciencia, y los ancianos sonrientes comprendieron. Janius no entendía lo que estaba sucediendo. Nunca se hubiera imaginado que una petición tan normal fuera capaz de provocar tal escándalo. Realmente la tribu era muy primitiva. Tomó aliento, se alisó el pelo y siguió hablando. Las academias de ciencia de 7 países me nombraron miembro honorario en reconocimiento a mi labor. Todo esto se lo digo para que comprendan y no malinterpreten lo que deseo comunicarles. Orr se sentía mareado. Pedirle al consejo de ancianos comprensión solo significaba que se le ponía en duda a priori. Era la máxima inseguridad y desconfianza. Mencionar la posibilidad de malinterpretación solo significaba que se encontraban frente a un ser que no había aprendido nada en su vida y que había nacido y crecido en una sociedad en plena decadencia. Los ancianos se miraron entre sí. Todos sentían una gran lástima. Janius estaba seguro que la reacción que veía era señal de que lo habían empezado a respetar. Se sintió más tranquilo y continuó. He notado una serie de errores en la forma como están organizados y sobre todo en cómo educan a los niños. Créanme que el único motivo que me lleva a comunicarles todas estas observaciones es el deseo de ayudarlos. Orr, con un tono irónico que asombró profundamente a los ancianos, le pidió a Janius que fuera un poco más concreto. Precisamente pensando en ello, le contestó Janius, me voy a permitir mencionar algunos ejemplos que espero no les incomoden. Orr empezó a entender que Janius pensara que se podían incomodar solo significaba que le habían enseñado a no respetarse a sí mismo. Indicaba una mentalidad dicotómica que podía llegar al extremo de avergonzarse de sus propias acciones. Era obvio, solamente una persona que ha sentido vergüenza de lo que hace puede llegar a pensar que otros también la puedan sentir. Orr dejó de oír a Janius, pensaba cómo hacer la transformación, debían enseñarle a no invalidarse y eso solo se lograría poniéndolo en contacto con su esencia. El primer ejemplo se refiere a una escena que observé hace 3 meses. El plan era simple pero difícil de llevar a cabo. Dejaría que Janius le enseñara su ciencia y poco a poco lo llevaría a comprender. Deben ustedes cambiar. Lo que está sucediendo en su cultura solo los llevará al caos. Bastará con que surja de entre ustedes algún dictador para que los convierta en esclavos. Crearía un seminario, invitaría a Janius a enseñar y los alumnos serían él y los niños. Una sociedad sin leyes y reglamentos deja de ser sociedad por definición. Las leyes evitan el desorden e impiden que los unos se aprovechen de los otros. Tendría que hablar con los niños, le explicaría y ellos entenderían. La civilización de donde provengo tiene mucho que enseñarles, si al menos permitieran. Les mostraría cómo lograr conocimientos absolutamente objetivos. A pesar de todo lo que está diciendo, debe ser capaz de lograrlo. Será muy difícil y tedioso, pero con ayuda de los niños se podrá hacer. Janius había terminado. Miró al consejo como esperando una respuesta. Los ancianos veían a Orr con una expresión de asombro y como preguntándole si no sería mejor pedirle a Janius que regresara a su maravillosa civilización. Orr se levantó, se acercó a Janius y colocando sus brazos en los hombros de éste, volteó a ver a los ancianos. La mirada era chispeante y la expresión sonriente. Los ancianos comprendieron que Orr había tenido una cognición. Orr miró a los ojos de Janius y le dijo en tono de voz más serio de que era capaz, mañana empezarás a enseñarnos. El consejo estaba regocijado. Janius se había ido a descansar y Orr les explicaba lo que trataría de hacer. Un anciano empezó a hablar. Hoy he comprendido que las luces, el maremoto y los peces muertos fueron obra de gente parecida a Janius. Comprendemos y aprobamos tu idea, Orr. Solo te pedimos que tengas cuidado. De fallar tu intento todos seremos responsables y así lo entenderemos. Orr miró al anciano, pensó que el final de la vida se conectaba siempre con su comienzo. Le dijo, aún me sorprendes. Un niño de 2 años se hubiera dado cuenta y hubiera entendido mejor que tú. No dejes que algo tan simple te impresione. Recuerda lo que has aprendido y jamás dudarás. Los niños esperaban en la choza.
Hoy recibirían su primera lección acerca de la ciencia. Mientras esperaban a Janius, meditaban sobre el significado de aquella rara palabra. Or les había dicho que se pondrían en contacto con un mundo muy diferente del que siempre habían conocido y que tenían una confianza absoluta en que podían comprenderlo y manejarlo. Janius se presentó exactamente a las 8 de la mañana. Hoy hablaremos acerca de la necesidad e importancia del conocimiento científico. La ciencia se inició en el instante en que el hombre se planteó una interrogante y pudo resolverla en forma objetiva. ¿Tú quieres decir, preguntó Sir, que la ciencia consiste en plantear preguntas y contestarlas? ¿Qué quieres decir con forma objetiva?, interrogó Clark. Lo que les quiero mostrar, contestó Janius, es que plantear preguntas y contestarlas es solo un medio para lograr entender y explicar los fenómenos naturales en forma objetiva. Quiero decir que el conocimiento científico es igual para todo el mundo. Los niños empezaron a inquietarse, aunque recordaban las palabras de Orr, sentían que Janius era muy extraño. Olaf se levantó y de su asiento y mirando a Janius le dijo: cuando alguien plantea preguntas y busca explicaciones, significa que de antemano las tiene. Si esto lo hace en relación a la naturaleza, comete el error de pensar que ella se ajustará a sus estructuras y olvidará que estas son siempre más estrechas y simples que el conocimiento que desea adquirir. Si además piensa que ese conocimiento debe ser igual para todos, no tiene en cuenta que cada uno de los que forman a todos se encuentra en diferente etapa del camino. Desear enseñar el camino pensando que lo podía transmitir es caer en un error. Hace que quien quiere enseñar piense en la enseñanza y deje de vivir. La única enseñanza posible es aquella que surge de alguien que es y que por tanto no se interesa en enseñar. Janius adoptó la postura más pacífica que pudo y en un tono de voz amable les dijo: quien busca explicaciones no necesariamente las tiene de antemano. Simplemente se ha planteado una pregunta y no confía en su subjetivismo para contestarla, por lo que prefiere interrogar directamente a la naturaleza. El conocimiento que así adquiere puede no ser entendido por algunos, pero eso no significa que no exista por sí mismo independientemente de quien lo entienda. Olaf insistía: es cierto que las cosas se enseñan, pero el conocimiento no está en ellas, sino en nosotros. Desconfiar de lo que tú llamas subjetivismo equivale a pensar que el conocimiento es externo y está alejado de nosotros mismos. El único conocimiento válido es aquel que se basa y se sostiene en nuestro interior siempre y cuando éste sea libre para conocer. Quien busca explicaciones sabe que existen y además cree conocer el camino para encontrarlas. Tanto la idea de que existe como la utilización de un camino preestablecido hace que los que se encuentren se adapten al camino, lo cual impide obtener conocimientos nuevos, puesto que siempre son distintos de la idea que se tiene de ellos. Pretender conocer nuevas cosas en base a lo que ya conocido impide lograr tal conocimiento. El conocimiento no existe fuera ni aparte de quien conoce. Por tanto, si alguien no entiende un conocimiento, este no existe para él, puesto que él es quien le da el valor y la realidad al conocimiento. El hecho de que no sea parte suya necesariamente implica no existe. Janius se rascó la cabeza antes de contestar. Esto no gustó a los niños. Sabían que el único conocimiento que alguien puede comunicar es que resulta de una certeza. Jamás os les había comunicado algo en lo que durará. Prefería no hacerlo, pero he aquí alguien que dudaba, por ello el ademán de rascarse y que a pesar de ello estaba interesado en hablar. Janius sintió la actitud de desconfianza de los niños. Por primera vez desde que llegó a la isla, empezó a pensar que quizás esa gente no fuera tan primitiva como se había imaginado. No entendía bien el porqué de esta sensación, pero tampoco dudaba de su realidad. Decidió dar por terminado la reunión por ese día. Janius no podía dormir, sentía un terrible vacío y no entendía por qué. Debía analizarlo y averiguar su procedencia. De otra forma se agravaría, y el límite lo sabía, sería de desesperación. De pronto lo entendió. La sensación del vacío había surgido en el momento en que habían puesto en duda lo único que poseía. Debía mostrar el valor de la lógica científica. Posiblemente la entendería si lograra encontrar el ejemplo adecuado. Supongan, les dijo Janius a los niños al día siguiente, que quieren saber cómo crece una flor. Lo primero que se debería hacer es conocer las partes que la constituyen. Para conocerlas sería necesario utilizar un método. Podríamos disecar una flor y así separar sus componentes.
Después tendríamos que tomar varios grupos de flores y a cada uno cortarle alguna de sus partes con el objeto de averiguar cuál es la que produce el crecimiento. Podríamos cambiar las condiciones del suelo, la temperatura o la humedad y ver cómo crecen las flores en las distintas condiciones. Cuando supiéramos qué partes de las flores son esenciales para su crecimiento y averiguáramos las condiciones ambientales donde éste es óptimo, podríamos conocer el crecimiento de una flor. Clark preguntó, ¿en qué momento, según la ciencia, deberíamos tener la vivencia de la flor? Hannes contestó que no entendía la pregunta. Es muy fácil, dijo Olaf. Si quisiéramos detener el crecimiento de una flor, primero deberíamos vivir y amar a la flor. Ya entendió, dijo Hannes. Lo maravilloso del método científico es que no es necesario tener ese tipo de vivencias para poder entender a la naturaleza y así contestar las preguntas que les planteamos. Casi al unísono, los niños lanzaron una exclamación de perplejidad. Pero si no se han vivido una flor, ¿cómo se puede pensar que se la va a entender? Además, ¿qué sentido tiene tal conocimiento? Hannes empezó a perder la paciencia. ¿Cuál es, preguntó, el sentido de vivir una flor? Loaf, el más pequeño de los niños, comenzó a hablar. Antes de que yo naciera no me habrías podido entender. Fue necesario que yo existiera para que hubiera algo que entender en mí. La flor de que hablas, solo la puedes conocer si antes la dejas nacer en ti. Primero tienes que vivir la belleza de la flor y después plantear preguntas acerca de ella. Si la flor no existe en ti, no puedes entenderla por la sencilla razón de que el entenderla también ocurre en ti mismo. A Hannes le empezó a doler la cabeza. Sentía que en alguna parte había un malentendido, pero no podía aclarar sus características y procedencia. Casi en tono de súplica les dijo a los niños, por favor déjenme continuar y más adelante entenderán lo que les quiero decir. El sentido que le da la ciencia al conocimiento de la naturaleza es independiente de las sensaciones y emociones estéticas que se viven al percibir el objeto de conocimiento. No se deben confundir ambas cosas, pues eso solo trae como resultado una pérdida de objetividad. No te entendemos, dijo Lev. Para nosotros el conocimiento es una vivencia y ese es su sentido. En cambio, para ti la vivencia no existe. Yo no estoy negando la vivencia, dijo Hannes. Solo estoy diciendo que la sensación estética que ocurre en mi interior al ver una flor es independientemente del conocimiento que puedo adquirir de la misma. El sentido de ese conocimiento es satisfacer mi curiosidad y darme medios para hacer flores más grandes o más chicas, con colores o sin ellos, con olores o con sabores, en fin, permitirme predecir y controlar a las flores o a cualquier otro objeto a mi alrededor. La capacidad de predicción y control me faculta para satisfacer las necesidades de aquellos que usan o gustan de los objetos que yo conozco, ya sean flores o telas. Ole volvió a hablar. ¿Qué sentido tiene hacer flores más grandes o más chicas con más o menos colores si con una de las ya existentes se pueden tener la vivencia más profunda? ¿Cuál es el objeto de darle más olor a una flor si al mismo tiempo se niega la importancia de vivir el olor? En fin, ¿cuál es el sentido de conocer sin vivir? Pero yo te pregunto a ti, casi gritó Hannes, ¿cuál es el sentido de vivir sin conocer? Olaf entendió lo que le sucedía a Hannes. Con la máxima delicadeza le dijo, lo que te sucede es que nunca has vivido. Si lo hubieras hecho, sabrías que conocer solo es posible cuando previamente se ha vivido. Hannes no contestó. Miraba al vacío con voz gutural y muy quedamente le dijo a Olaf, dile a Or que me enseñe a vivir. Hannes miró al techo de la choza. Los travesaños que sostenían el tejado parecían haber sido colocados por alguien para quien el orden de las cosas no tenía importancia. ¿Cómo puede ocurrirme esto a mí?, pensaba. Todo era tan claro y seguro. Y aquí que bastan 2 sesiones con unos niños. Hannes movió las manos como pintando unas comillas semánticas en el aire, para que todo se venga al suelo. Lo más terrible es que nadie parece estar interesado en enseñarme. Llevo muchos días esperando a Or y no viene. Yo hubiera reaccionado en forma diferente. De hecho, yo les quería enseñar, deseaba que fueran más felices, pero ellos no piensan en eso. Solo se interesan en ellos mismos. Hannes llevaba 15 días sin salir de la choza. La comida se la llevaban los niños o las mujeres. Siempre llegaban a la puerta cantando o riéndose. Esperaban que Hannes se diera cuenta, pero parecía ser un tanto obtuso de entendimiento.
En el consejo de ancianos se discutía el caso. Algunos empezaron a dudar que Janius comprendiera. Or, en cambio, tenía la certeza de que más tarde o más temprano Janius empezaría a aprender de sí mismo. Decía que alguien que tan rápidamente había percibido a los niños como poseedores de algo diferente, tendría que llegar a verlo en sí mismo. Janius estaba desesperado. Sentía que todo a su alrededor era hostil y que él tenía la culpa de ello. Cerró los ojos como tratando de apartar el pensamiento de huir. Sabía que si lo hacía moriría, pero era imposible dejar de pensar en salir corriendo, cortar unas ramas, construirse una balsa y lanzarse al mar en ella. De pronto vio un lago. Una luna llena anaranjada se reflejaba en su superficie. La brisa nocturna acariciaba su humedad y en sus orillas los pequeños arbustos y las pajillas color de leche se movían plácidamente como gozando de la frescura del viento y el olor del agua. Las montañas que rodeaban la superficie plateada parecían resguardarla de cualquier accidente. El agua, el viento, la luna y las montañas eran una sola construcción, todas eran parte de Janius y por primera vez en su vida él las percibió así. De pronto al aletear una garza blanquísima volaba por encima del agua transparente. El movimiento de sus alas era una sinfonía. Janius empezó a cantar una melodía. Se dio cuenta que esta representaba el vuelo y era bellísima, y también salía de él mismo. La garza se acercó a la superficie del lago. Un ala rozó el agua y creó una serie de ondulaciones fantásticas que chocaban unas contra otras. Janius inventó la melodía de la garza en contacto con el agua. También era bellísima y representaba su visión como si fuera ella misma. La garza flotaba en el agua, su cuerpo se movía con el oleaje, daba vueltas o subía y bajaba con un movimiento suave. La melodía cambió y se volvió plácida y alegre. El ave deseaba sumergirse en el líquido. Tomó aliento y desapareció bajo el agua. La música se convirtió en la frescura del contacto. Janius podía cambiar la imagen y la música a voluntad. Todo salía con una perfección inigualable. Todo coincidía y todo provenía de su interior. Janius abrió los ojos, entendió al poeta, al pintor y al músico. Supo que había vivido, que Olev tenía razón. Era el vivir lo que hacía aprender. Comprendió que solo era cuestión de dejar que su interior se manifestara libremente, sin pensar, sin analizar. Esta, se dijo, es la única forma de conocer algo. Es necesario dejar que nazca primero para después entenderlo. Si no nace y no es, no hay forma de entenderlo, pues no hay modo posible de comprender aquello que no existe. Solo lo que existe se puede entender. Ora abrió la puerta, se acercó a Janius y lo miró directamente a los ojos. Janius sostuvo la mirada y con una sonrisa le dijo a Or: gracias por no haber venido. Acópilco Susevita. La reunión estaba planeada para la noche, a cualquier hora. El edificio era viejo, la escalera oscura con un barandal de metal. El departamento estaba en el segundo nivel, olía a incienso y pachulí. El piso era de madera, libros colocados en el suelo, formando corredores alrededor de un centro. Dos colchones delgados, uno junto al otro y cerca de ellos una mecedora y un sillón. Las pinturas de Joan en todas las paredes, una mano rígida cubriendo un rostro angustiado, un hombre recién ahorcado con la cuerda flácida alrededor del cuello, un cuerpo envuelto en vendajas y alumbrado por el rojo reflejo de dos velas, tres mujeres llorando al cuerpo, una cara azul sobre un fondo azul, con una máscara azul de su propia muerte saliendo de su rostro, un hombre de mirada profunda, bárbaro, como el cabello todo erizado, una muchacha de ojos gigantescos observando a su alrededor de una expresión asustada. Me gustan tus cuadros, Joan, aunque me parecen tristes. El reflejo rojo sobre el cuerpo vendado es extraordinario. Pero están muy mal pintados, contestó ella. Me falta aprender muchas técnicas. Yo pienso que la técnica es lo de menos. Creas una atmósfera y transmites lo que quieres. Sí, pero para eso necesitas dominarla. Si no, no resulta. Puedes ver algo ante tus ojos y pasar a la pintura, pero si no manejas los colores y el pincel, lo que pintas no es tu verdadera onda. Fin ya llegó a medio dormir. Carajo. Me acosté a las 4 de la tarde y casi no me pude despertar, dijo. Les pregunté cómo estaban. Muy bien, contestaron. Nos gusta cómo vivimos y no tenemos la onda de la competencia. La música estaba a medio volumen. Cat Stevens era magnífico y los tres nos dispusimos a escucharlo.
El monasterio de Susevita se acababa de sumergir en el atardecer. Las murallas que rodeaban el claustro y la iglesia adquirían a esa hora una coloración entre violácea y anaranjada. El valle se llenaba de cantos de grillos y el viento movía las hojas de los árboles que formaban el bosque de pinos que rodeaban las celdas de los monjes. Bach era interpretado en el viejo órgano de la iglesia. Todos los monjes habían terminado de cenar y se dispusieron a oír la música. Lo malo, decía Finia, es aquel cuando uno empieza a depender de una autoridad, se pierde la propia capacidad de decisión y empieza uno a actuar con moldes y estructuras. Pero eso es muy fácil de evitar, dijo Joan. Es solo cuestión de estar en buena onda y así ninguna onda de los otros puede afectarte. ¿Sí? Pero eso solamente si te das cuenta de tu dependencia, dije yo. El problema es que muchas veces no se reconoce en uno mismo, aunque sí en los otros. Phineas empezó a entusiasmar. Es muy curioso, decía, cómo uno puede estar en la misma mala onda que el otro, y puede ver la del otro, pero no la de uno mismo. Parecía, dije, que el hombre tiene un mecanismo de bloqueo que lo defiende de verse a sí mismo, pero le permite ver a los otros. Eso es verdad, dijo Joan, pero la cosa cambia cuando uno se empieza a dar cuenta. Heinrich había invitado a Zulio y a Andrei a su celda. Los tres se sentaron alrededor de la mesa de madera y empezaron a saborear el té que Heinrich les había preparado. Hoy he pensado mucho en el mundo que nos rodea, dijo André. Creo que la juventud no sabe lo que quiere. Quizá los únicos que podamos sobrevivir a la degeneración que caracteriza a la época moderna seamos nosotros. No lo creáis así, dijo Heinrich. Yo creo que todos buscamos y esa es una buena señal. Sí, contestó Zulio, pero la búsqueda debe ser siempre un enfrentamiento y nunca una huida. Y con la juventud actual solo interesaba en drogarse, pasarse la vida soñando o logrando conquistas y todo lo que eso lleva aparejado. Lo único que se va a lograr es el caos. Lo que no entiendo es cómo no se dan cuenta. Parecería que son capaces de ver lo que los rodea y desecharlos, pero no se ven a sí mismos. Debe recordar, le dijo Heinrich, que el hombre posee un mecanismo que bloquea su propio conocimiento, pero que les permite detectar problemas en la gente que lo rodea. La autoridad, les dije, es lo que muchas veces nos arruina. Empezamos a depender de lo que nos dicen y desconfiamos de nuestra capacidad de encontrar respuestas. Es cierto, confirmó Finia. Yo recuerdo que cuando iba a preparatoria nunca dejé de asistir a una clase. Muchas veces tenía ganas de ir al campo a sentir el aire fresco y a meditar sobre mí misma. Pero era más importante oír al maestro hablando de literatura o aún de las costumbres de la meditación entre los pueblos orientales que hacerle conmigo misma. Ahora que lo recuerdo, no puedo pensar más en que era yo muy primitiva. Me alegra que te des cuenta de ello, le dijo Joan. En esos tiempos yo te lo decía, pero no lo entendías. Yo creo, continuó Joan, que aún en la actualidad tenemos tendencias a depender de la autoridad. Por ejemplo, yo sé que lo importante cuando pinto es mi inspiración, pero todavía tengo la idea de ir a preguntarle a mi maestro de pintura acerca de la forma de hacer las cosas. Imagínense, les dije, que sin nosotros, viviendo en la forma como lo hacemos, todavía tenemos problemas de autoridad. ¿Qué será de la gente que pertenece a las instituciones religiosas o a las militares? El té estuvo delicioso, Heinrich le dijo a André. Es quizás por la sensación de calor que experimenté al tomarlo, que me acordé de que mañana tendremos la reunión con el honorable director general de la orden. Es cierto, dijo Heinrich, su señoría siempre crea en todos nosotros una sensación de calor humano. Nos ha enseñado prácticamente todo lo que sabemos. En una persona así, si se puede confiar, sus palabras son la esencia y la sabiduría. Muchas veces me he preguntado, dijo Zulio, hasta dónde su señoría representa una autoridad que por sí mismo carácter inhibe la capacidad creativa. Creo que en su caso no se da este proceso que es tan común observar en el mundo externo. Aparece un líder y todo un pueblo lo empieza a seguir ciegamente, perdiendo por ello su autosuficiencia. O surge un artista o una figura juvenil y la gente empieza a depender de sus enseñanzas y a caer en dependencia. Pero eso no sucede con su señoría. Es muy cuidadoso de no provocar o crear dependencias entre los miembros de la orden. El fenómeno de autoridad, dijo Heinrich, es muy interesante. El hombre tiende a buscar autoridades que les den seguridad. Cuando encuentra a alguien que representa los ideales teóricos,
cae bajo su égida y lo peor del caso es que raras veces se da cuenta de la caída y la dependencia que se crea cuando ésta ocurre. ¿Por qué el tema de la muerte en tus cuadros, Joan? Pregunté. Es que explicó, es el momento en que te das cuenta del camino que recorriste porque llegas a su final. Antes no sabes lo que va a pasar. Tenemos la impresión de que hay caminos que recorremos, dije. ¿Pero en realidad existen? Yo creo, contestó Ofinia, que más que caminos son circuitos. Cada vez se hacen más y más cortos hasta que de pronto desaparecen y es cuando estás en la buena onda. Todo consiste en ir aprendiendo de la vida, de lo que haces, dije yo. Es necesario dejar salir lo que tienes para darte cuenta que existe y además es preciso conocer otras realidades, pues así uno se da cuenta de la propia. Eso es lo bello de la mota. Yo he aprendido muchísimo de ella. Yo creo, dijo Joan, que no te enseñan ni aprendas nada al usarla. Todo depende de cómo la uses, repliqué. Si piensas que con ellas vas a escuchar bella música y eso es todo lo que haces, no aprendes. Pero si apagas todo y empiezas a verte, si aprendes, además, es cuestión de estar con la persona indicada. Yo he aprendido mucho. El otro día me di cuenta, al sentirlo, de que el tiempo no existe. Veía algo y era nuevo. Luego veía otra cosa y también era nueva. Todo era nuevo. Solo existía en el momento de verlo, pues se creaba en ese instante. Eso me enseñó que el tiempo no existe. La última vez me di cuenta de que lo que veía y oía eran por sí misma. Es decir, que las imágenes tenían una existencia y que yo era quien las construía. Tienes razón, admitió Finya. Nosotras también hemos aprendido tanto, que no se puede decir en palabras o gestos. Es que lo que aprendes, añadió Joan, es muy difícil de transmitir. Su realidad y sutileza es tuya y una palabra o frase no las contiene. Es obvio que el estado de éxtasis místico, decía Heinrich, no es transmisible. Ojalá lo fuese, pues así nadie se pelearía ni tendría envidias. Es verdad, confirmó Zulio. Lo que se siente en esos momentos ni siquiera puede ser traducido en palabras. Pero si es así, dijo Andrei, ¿cómo saber que existe en el otro? Y además, ¿cómo es que tiene un nombre y denominación si no puede transmitirse? El hecho de que le llamemos éxtasis místico, contestó Heinrich, es solo por una simbolización que nos permite comunicarnos. Desde luego que sería absurdo ponerle un nombre a algo que nadie ha sentido igual. El hecho de que tenga nombre no indica que se pueda transmitir, solo quiere decir que ha coincidido en varios y se le ha puesto un nombre para significar la coincidencia. Pero entonces, ¿cómo nos podemos comunicar? Dije yo, si no es posible transmitir lo que uno aprende. Es muy sencillo, contestó Joan. No nos podemos comunicar en el sentido de transmitir experiencias. Lo único que podemos esperar son coincidencias y vivencias. Es muy interesante, dijo Finya. Como con la mota se vuelve uno sensible y las ideas comienzan a coincidir de tal forma que te puedes comunicar. Lo que pasa en esos momentos, señalé, es que uno se libera de verse a sí mismo. Se desinhibe y sale lo que hay en sí mismo. Sin bloqueos, sin consideraciones, sin acuerdos. Es eso lo que permite comunicarse. Por supuesto que existen métodos, afirmó Heinrich. Si no fuera así, el monasterio no tendría ninguna razón de ser. Recuerden lo que sucede cuando oramos en el claustro o en nuestras celdas. Nos olvidamos de impedimentos y de consideraciones. Simplemente rezamos, solo rezamos y eso nos hace ser libres. Aumenta nuestra sensibilidad y nos unimos al universo. Recuerden las enseñanzas de su señoría. Nos hace sentir en comunión con el hombre y con Dios y eso acelera y permite tener experiencias como las asociadas con el llamado éxtasis místico. Claro, dijo Silio, no es que se transmitan, sino solo que aceleramos en todos nosotros su ocurrencia y eso hace que empiecen a coincidir. Si respiras muy hondo y muy seguido y después metes el humo a tus pulmones, obtienes el mejor efecto, dijo Joan. Es cierto, admitió Finya, pero eso produce los mareos más descomunales del mundo. El cigarrillo estaba a punto de terminarse. Le di una última chupada y lo dejé en el cenicero, apagándolo. Habíamos quedado de acuerdo en no poner música y dejar encendida la luz violeta. No mires tan directamente al foco, me recomendó Finya. Puedes dañarte la vista.
Joana es hermosa, pensé, tiene un misterio intangible. Sus cuadros, sus anillos y sus collares representan la muerte. Pero esta adoración es el simple pero profundo deseo de conocer el camino. Es la idea de que todo es distinto de un momento al siguiente y que solo al final se puede saber la razón y por qué pasó todo lo que pasó. Sin darme cuenta empecé a hablar en voz alta. Querer saber lo que ocurrirá solo impide que eso ocurra. Creer que a la mitad del camino se puede saber el porqué del mismo es falto. Solamente al final es posible verlo todo, por la sencilla razón de que entonces nada nuevo ocurrirá. Es lo que dije antes, dijo Finya. Nos movemos simultáneamente en muchos círculos. Unos ya están resueltos y han desaparecido, pero otros están en proceso. No hay que confundir lo resuelto con lo que queda por resolver. El director general de la orden subió al púlpito y comenzó a hablar. Queridos hermanos, hoy platicaremos acerca de que debemos ser puros para poder conocer la esencia de Dios. Ser puro no significa solamente hacer cosas buenas. Más que nada consiste en estar libre de envidias, maldad y cobardía. Implica un autoconocimiento profundo y desechar la propia historia personal. La pureza solo es posible cuando no se autofermenta la maldad y cuando al interior de cada uno se le ama tanto o más que al exterior. ¿Cómo es posible que a veces seamos incapaces de ver todo lo que hay a nuestro alrededor?, exclamó Finya. Compramos una vela y la dejamos olvidada sobre una silla sin acordarnos jamás de admirarla o al menos verla. Pensamos que deben existir cosas más importantes que verla o que observar una flor, una piedra o un árbol. Es que si así nos enseñan, dijo Joan, nos dice que debemos ser esto o aquello, que debemos sobresalir o estudiar, y nos hace pensar que solo si lo hacemos seremos valiosos. En cambio, si vemos una vela o una flor, no somos nada. Eso es lo que empezamos a creer y por ello no admiramos todo lo que existe a nuestro alrededor. Yo a veces soy así con mi pintura. Creo que debo pasarme la vida pintando y que no tengo derecho a hacer otra cosa porque eso me haría perder el tiempo. La verdad de las cosas, dije, es que deberías de esperar a que te llegara la inspiración y solo en esos momentos pintar. Hacerlo en forma determinante y con temor de perder el tiempo en otra cosa no es bueno. Eso ya lo sé, replicó Joan. Pero ¿cómo lograrlo? Es necesario, respondí, que seamos puros, es decir, libres, y esto solo se logra pensando que lo que sentimos es valioso. Si sentimos deseos de descansar, hacerlo es valioso. Si nos da la gana ver las estrellas, es valioso. Todo es cuestión de confiar en nosotros mismos. Los monjes escuchaban con atención concentrada. Su señoría continuaba hablando. Dios está en todo lo que nos rodea. Él es el método y la meta. Pero para llegar a Él debemos llegar a nosotros mismos. Si no lo hacemos así, nunca comprenderemos. Debemos tratar de encauzar nuestros esfuerzos a ese autoconocimiento, pues solo así lograremos, con ayuda de Dios, encauzar al mundo. Nuestro mundo está en plena decadencia y degeneración. La juventud solo se preocupa de lograr placer y no le importa pisotear todos los valores conocidos. Joana tenía una mirada brillante y profunda. Se recostó en el colchón y empezó a hablar. El máximo placer está en el autoconocimiento. Nada existe fuera de eso. Y para lograrlo es necesario vivir. Es preciso verlo libremente en lo que hacemos y eso solo ocurre cuando se manifiesta lo que se es y se acepta ese ser como lo que es, sin ocultamientos, sin hipocresías. Joan interrumpí. Tengo muchas ganas de abrazarte. ¿Qué dijiste?, preguntó. Que tengo muchas ganas de abrazarte. Enrique estaba entusiasmado. Las palabras de su señoría le producían una felicidad muy grande. Se atrevió a hacer una gran pregunta. Yo quisiera que el mundo se diera cuenta y aceptara el amor. Me gustaría salir de su cevita y transmitir esa certeza, pero me da mucho miedo hacerlo. ¿Qué quiere decir eso, su honorable? Solo significa que tu certeza no es tal, que tu conocimiento es intelectual y lógico, pero no vivencial. Si lo fuera, no tendrías miedo. Finya y Joan estaban asombrados. Finya me miró con ojos de lástima y me dijo, me sacaste de onda. ¿Por qué dijiste lo que dijiste y no lo hiciste? Si tienes ganas, según tus propias palabras, es valioso. Entonces, ¿por qué? Me dio miedo, Finya contesté. Miedo que no coincidiera. Enrique meditaba en su celda. Se sentía muy triste y angustiado. Su señoría tiene razón, pensaba. Hay algo que falta, lo entiendo y me gusta, pero tengo miedo.
Eso solo significa que estoy inseguro, pero ¿cómo no estarlo? Me levanté de mi asiento, me acerqué a Joan y la abracé. Es una sensación deliciosa, pensé. Acariciarle es como oler una flor. Enrich se levantó de la silla, tomó su abrigo y después de despedirse de su señoría salió al mundo. Miren lo que encontré, casi gritaba Finia. En este libro hay un poema acerca de mí escrito por Rus. Tienes la esencia de lo felino, lames tus heridas a solas para no llenarte de la maldad. Como quiero a Rus, tiene una profundidad increíble y además me describe como soy. Es cierto, dijo Joan, así eres tú. Joan, le dije, ¿te ves triste? No es tristeza, contestó. Es la preocupación por no poder transmitir mis ondas. Es que es inútil, no las puedo uno comunicar. Yo digo mis cosas a mi manera y la gente a veces es tan tonta que no las entiende. Pero no por eso voy a dejar de decirlas como yo quiera. Yo no tengo por qué cambiar ni hacerme entender, continuó, simplemente coincide o no coincide. Eso es todo. Es que la gente, dijo Finia, no quiere entender. Si quisiera todo coincidiría. Lo que pasa, contestó Joan, es que hay gente que no tiene dignidad. Es tan fácil darse cuenta cuando alguien no la tiene. Siempre la lastima y coraje ver a alguien así. Vamos a oír a Stevens, propuse. Es la profundidad y la belleza. Claro, contestó Finia, feliz, es lo máximo. ¿Sabes, Finia?, dijo Joan, me gustaría que él estuviera con nosotros. No sé si es porque yo quiero que esté o porque debiera estar. Yo creo que le contestó Finia, que estaría bien aquí. Si tú sí sientes que debiera estar es porque sería bueno que estuviera. Nos gustaría mucho, dijo Joan, que lo conocieras. Es la buena onda. Seguramente está en la choza, en Acopilco, dijo Joan. Oí que iba a haber un reventón allí. ¿Qué tal si vamos? ¿Qué es un reventón?, pregunté. No te puedo explicar, dijo Finia. Tienes que vivirlo. Vamos, por favor, me pidió Joan. La carretera estaba deliciosa, los árboles del camino apenas se veían y el carro parecía deslizarse sobre nubes. La choza era agradable. Había un pequeño cuarto con una chimenea y el calor era reconfortante. El amigo de Finia y Joan estaba allí como esperándonos. Hola, dijo. Qué buena onda que vinieron. Es que pensábamos mucho en ti, explicó Joan, y queríamos compartir contigo lo que sentíamos. Yo también quería estar con ustedes, dijo él. Estaba bien el fuego y oyendo música les transmitió vibraciones muy intensas. Es muy buena onda que hayan venido. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Yo soy Enrich, contestó. ¿Y tú? El Cero. El visitante era esperado con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Al-Arisi había ordenado que 2 vigías estuviesen pendientes de cualquier señal que indicara que Yani Java se aproximaba. Al tercer día, uno de los vigías anunció haber divisado una columna de humo que parecía moverse en dirección al Palacio Real. Al-Harisi mandó llamar inmediatamente al director del seminario matemático del reino y, encerrándose con él en el aposento real, le explicó la trascendencia de la visita inminente de Yani Java. La mayor satisfacción de Yani Java era viajar a través del desierto. La arena le había enseñado lo que los hombres no habían podido a pesar de su elocuencia y del uso de su lenguaje. En 2 ocasiones había sido desterrado de Arabia y también en 2 ocasiones había sido perdonado por el misticismo califa en persona. Hacía 5 años que nadie lo había molestado y aquí a Al-Harisi le pedía presentarse con urgencia en el Palacio Real. Nada bueno, pensaba Yani Java, se obtendría de esta visita, pero negarse a ella equivaldría a una muerte segura. En la época del califa Ibrahim, Yani Java ocupaba la dirección del seminario matemático y en ese cargo había desarrollado toda una evolución en la concepción de interacciones numéricas. Fue precisamente por ello y durante aquella memorable sesión del consejo directivo del seminario que se decidió desterrarlo por primera vez del reino. Era paradójico cómo un desarrollo tan notable en el pensamiento matemático había encontrado tal oposición, sobre todo cuando en la actualidad esa misma concepción era ya aceptada como obvia. El segundo destierro ocurrió aquella misma mañana del segundo mes, cuando Yani Java fue hallado en su alcoba tomando medidas de la esposa favorita del califa, para utilizarlas como datos para formular la relación geométrica perfecta para una mujer.
Se consideró injustamente, por supuesto, una falta de respeto y una humillación para la familia real. Y Yani Java pensaba que ahora sería el tercer destierro. Una fila de caballos árabes de pura sangre salió con sus respectivos jinetes a dar bienvenida a Yani Java. En la entrada al palacio se dispuso a dar el saludo real a la guardia personal del califa. Cuando Yani Java llegó a las puertas del Marmoleo, edificio del califa, a pie salió a recibirlo. Aquella noche todo el harem se puso a su disposición del ex desterrado matemático. A las 8 de la mañana, un enviado especial de Al-Harisi vino a despertarlo y servirlo. A las 10, Yani Java saboreaba un delicioso desayuno, sentado junto a la fuente cristalina del cuarto de estar en el palacio. A las 12 en punto, Yani Java fue conducido a los aposentos reales en donde los esperaba el califa y el director del seminario matemático. Se sentaron en sendos cojines alrededor de una mesa redonda. El cuarto recibía abundante luz solar, pero la atmósfera era fresca, pues el ingenioso arquitecto del palacio había ideado un excelente sistema de ventilación. Al-Harisi tomó aliento y después de esbozar la mejor de sus sonrisas, le dijo así a Yani Java: te he llamado por 3 razones. La primera de ellas es que te estimo mucho y ya extrañaba tu presencia. La segunda es porque el desarrollo de la concepción de interacción numérica ha sufrido un revés y se halla estancado. Sucede que tú, su inventor, deberá sacarla del atolladero. La tercera razón es un sueño que tuve y que solo tú podrías interpretar. Soñé que el tiempo medido con una clepsidra se detenía, pero yo seguía pensando. Cuando me daba cuenta de ello, el tiempo empezaba a marchar y yo me asombraba del nulo tiempo que había pasado y de la cantidad tan grande de pensamiento e ideas que había tenido en ese tiempo que no pasó. Deberías decirme el significado del sueño, además del otro encargo. Yani Java reposaba en su cuarto. Veía una flor y trataba de entender el sueño del califa. Se le ocurrió que algo semejante al sueño podía estarle ocurriendo. Estaba viendo la flor y esa visión no tenía tiempo. Es más, si la visión se dividía en número infinito de partes, cada una seguía siendo una flor. Llegaría un momento en que el número de divisiones fuera tan grande que el tamaño de cada una sería muy pequeño, y sin embargo la visión de la flor no cambiaría. Si las divisiones continuarían, ocurriría que cada una de ellas sería una nulidad, y sin embargo la visión permanecería igual. Quería decir, entonces se regocijaba Yani Java, que la nulidad existe. Yani Java mandó informar al califa que había encontrado la solución de tu sueño y al mismo tiempo había descubierto aquello que haría que la concepción de interacción numérica siguiera desarrollándose. A las 12 en punto, Yani Java fue trasladado al aposento real. La solución de tu sueño, le decía Yani Java al Harisi, es muy simple y paradójicamente la misma que necesita la concepción de interacciones. Es la aceptación de la nada como realidad. Es la invención de una nueva matemática, la de la nulidad existente. Para que lo entiendas, te daré un ejemplo. Imagínate una esfera hueca. El interior de ella no contiene nada. Es la nulidad, pero ese interior existe pues forma parte de la esfera. Es decir, es la existencia de la nulidad. A ella le daremos el nombre de cero. El observatorio. En el asteroide 105925 está construido el observatorio. Cuando uno se acerca a él, desde la periferia pronto se empieza a reconocer un punto blanco enclavado en un molde oscuro. A suficiente distancia se puede empezar a distinguir las dimensiones del gigantesco edificio. Una esfera blanca en el centro de 4 brazos construidos en forma de cilindros. Cuando uno desciende al asteroide después de verificados todos los controles baja al suelo, es cuando sufre el shock. Es un edificio demasiado grande, tanto que se siente que va a aplastarlo a uno. Pero cuando uno penetra en uno de los cilindros es cuando deja de impresionar. Desde luego que el decorado es muy moderno, pero casi es un hogar. Cuando uno se acerca a la esfera central se empieza a notar un extraño resplandor azul violáceo. En el momento que uno se asoma por la barandilla empieza a escucharse música de Scarlatti y al voltear al centro de la esfera se ve el mundo del cual uno proviene y el mundo se hace grande y pequeño y cuando es grande está allí y después de ver eso sin entenderlo uno da unos pasos y se encuentra con otra barandilla. Al asomarse, allí en medio de la esfera está toda una galaxia.
y otros pasos y otra barandilla, y allí está todo el universo. En ese momento es cuando uno lo decide, se lanza al centro de la esfera y en el trayecto pasan mundos y estrellas, y todo porque uno se dirige al centro de la esfera. En ese instante uno se vuelve universo. Se ve como separado de otros muchos que viven en otros mundos, pero al mismo tiempo se da uno cuenta que podrían ser cualquiera de esos seres y que lo importa realmente es el universo que uno se forja y construye. Se descubre que cada paso puede significar otro universo y que entrar a él solo depende de un cambio en el punto de referencia, en el de hijo, hermano, esposo, padre, casa, poblado, ciudad, país, continente, mundo, sistema solar, constelación, galaxia, universo. En ese momento se abarca todo porque todo empieza a estar dentro de uno. El observatorio es un edificio gigantesco sobre el asteroide 105925H. Cuando se logra penetrar a él, se vuelve uno el universo. Bueno, hasta la primera parte de este maravilloso libro. Seguiré compartiendo en otra oportunidad muy pronto. Que tengáis bonita noche. Bye bye.